Ahí está. Bueno, hoy vamos a concluir con Zacarías, ¿verdad? Porque acuérdense que estos son más bien sinopsis de algunos de los libros de la Escritura. Ya entonces vamos a concluir, Dios mediante, con el libro del profeta Malaquías y el último, y entonces pues vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. Hay mucha gente que en los cultos del domingo, en la mañana, en las 8, a las 10, a las 11 y a las 6:30 me ha dicho, no, cuando empiece el Nuevo Testamento yo voy, y como ustedes saben cuál es la respuesta que yo doy para este estudio, ven si quieres, si no, no vengas. Sí. Sí, al tocar el Nuevo Testamento, sí. ¿El final? Sí. Sí. No, Sí. al final. No se había tocado, pero al final sí lo vamos a tocar el Nuevo Testamento. Sí. Por cuarta o quinta vez, pero lo vamos a tocar. Sí, pero lo vamos a tocar Dios mediante, con la ayuda del Señor. Sí. El lunes no. 3, porque el 1 de agosto Ya, sí, pero eso estamos es aquí. lo de... Bueno, vamos a tener una palabra de oración, pues son las 8, según aquel reloj. Dice otra cosa, pero cada reloj tiene el perfecto derecho a decir lo que quiera decir. Señor, gracias te damos por todas tus bondades, por tus maravillas, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, por este tiempo lindo que nos regalas, por esta bendición de venir a tu palabra y estar en torno a ella. Rogamos que traigas con bien a los hermanos que vienen de camino y que a todos nos permitas disfrutar de un tiempo grato de bendición en torno a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Bueno, antes de tocar el libro del profeta Zacarías, que es un libro de un contenido mesiánico muy alto, ¿alguien escuchó ayer o vio el programa de televisión? ¿Escucharon la cuestión del planteamiento de mesiánico? Ah, sí. Sí. Obviamente recibí llamada de un, yo lo considero un excelentísimo teólogo, y luego de haber hecho el programa estuvimos compartiendo un rato vía teléfono, y es interesante porque él dice, hacía tiempo que yo quería escuchar algo así, en ese sentido. Y vuelvo de nuevo a decir, no es que tengamos posición contra cualquier hermano que le guste disfrutar de la experiencia mesiánica. Yo tengo amigos que son mesiánicos y en esta iglesia ha habido hermanos que se han congregado por muchos años que son mesiánicos. Yo no tengo ningún problema con eso. El asunto es que el concepto del Mesías no fue un concepto dado a la gentilidad. El concepto del Mesías fue un concepto para Israel. ¿Quiénes esperaban un Mesías? ¿Y quiénes siguen esperando un Mesías? Pues es Israel. Cuando leemos en algún documento de la gentilidad que se hable que se está esperando un Mesías? Nunca. Nunca. Ese es un lenguaje judío. Y desde luego tiene un cumplimiento profético dentro de ese contenido
y dentro de ese planteamiento profético judío tiene un gran cumplimiento. Pero el Evangelio, ustedes deben y van a poder entender que el Evangelio de la iglesia primitiva tuvo una interacción con el judaísmo que finalmente terminó y concluyó. Y concluyó justo después que los discípulos visitaron las sinagogas y fueron expulsados. Y cuando finalmente se les persiguió y se les prohibió entrar a las sinagogas. Después de eso, los judíos no volvieron a utilizar el término, los judíos cristianos, no volvieron a utilizar el término Mesías. El término que utilizaron fue el Hijo de Dios. Y de hecho, cuando uno lee el Evangelio según San Juan, Juan no explica a Jesucristo dentro del contexto mesiánico. Juan explica a Jesucristo del contexto del Hijo de Dios. Y toda la documentación de Juan, tanto en el cuarto Evangelio como en las cartas de Juan, Jesucristo es presentado como el Hijo de Dios, no como el Mesías. De hecho, si confesares con tu boca que Jesucristo es ¿quién? El Señor. No es el Mesías, es el Señor, es el Hijo de Dios, será salvo. O sea, el planteamiento de la iglesia del segundo siglo se vuelca hacia la figura del Hijo de Dios. Desde luego, porque el mensaje a la gentilidad responde al pensamiento griego. Y en el pensamiento griego no había espera de un Mesías. En el pensamiento griego, el gran mensaje de la fe es que ese mundo de las sombras que es ha tenido una gran bendición. Y es que el Dios se hizo ¿qué? Se hizo carne y habitó en el mundo de las sombras. Entonces, le dieron la oportunidad a todo el mundo gentil para que viéramos la gloria del Hijo de Dios. Para que viéramos la gloria del Hijo de Dios. Y como consecuencia de ello, quítale un poquito el vaso. Como consecuencia de ello, pues ya necesariamente creyéramos. Y la invitación a la iglesia gentil es a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, Juan, cuando escribe su hermoso documento, dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Entonces, cuando uno empieza a explorar todo ese campo teológico de la iglesia primitiva, una vez se segrega de la experiencia de afirmación de Jesús como el Mesías dentro del mundo judío, porque era el mundo judío al que había que decirle que Jesús era ¿qué? El cumplimiento del Mesías. Pero una vez termina la iglesia, de hecho, la fe cristiana dentro del judaísmo prácticamente desaparece en el siglo IV. La iglesia después del siglo IV es una iglesia entera y totalmente ¿qué? Gentil. Y la afirmación, el querigma, no era el Mesías. El querigma es Jesucristo, es el Hijo de Dios. ¿Ves? Entonces, desde luego, yo no tengo, y vuelvo de nuevo a señalar y a plantear, yo no tengo ningún problema con mis hermanos mesiánicos. Pues si ellos... Es como una señora hoy me preguntó en el programa de radio, me dice: ¿qué textos bíblicos yo tengo que usar para probarle a mi esposo que no hay que guardar el sábado? Pues ninguno, hermana. No use ningún texto bíblico, porque si él quiere guardar el sábado para el Señor,
pues para el Señor lo guarda. O sea, use el texto bíblico para que su esposo sea un buen creyente, para que su esposo se comprometa con la fe, para que su esposo viva una vida cristiana que sea digna, ¿no? Una vida cristiana que testifique de Jesucristo. Olvídese del sábado. ¿Qué va a perder el tiempo usted ahora peleando con su marido por el sábado? Eso no hace ningún sentido. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Mi problema es que venga alguien a obligarme a guardar el sábado. Ahí sí es verdad. Mire, yo he ido a iglesias, yo les he dicho en otras ocasiones, yo he ido a iglesias, recuerdo una en particular que fui y yo veía que el pastor y la junta se metían en una oficina, hablaban y volvían y salían, y al ratito volvían y se metían en la oficina, en pleno culto, y yo decía, válgame Dios, ¿qué pasa aquí? Pues yo no podía entender, ¿verdad? Y ellos volvían de nuevo, y volvían y salían, hasta que después de 2 o 3 veces que lo hicieron, uno de ellos salió y me dijo, pastor, ¿usted va a usar el púlpito para predicar? Y yo le dije, no, yo puedo predicar desde afuera. Y dice, bueno, pues está muy bien, hermano, está muy bien. Y allá él le hizo una seña al pastor y a los líderes y ya se. Pero yo me quedé con la curiosidad y decía, oye, ¿qué habrá pasado aquí, verdad? ¿Por qué la pregunta, no? Y al final, pues del culto, pues ellos querían llevarme a un sitio a comer y estaban muy contentos conmigo y yo, pues, yo soy como el jíbaro, ¿no? Que donde empieza la gresca, allí tiene que acabarse la pelea, porque no, ¿cómo es que vamos a...? Y le dije, oiga, yo les puedo hacer una pregunta. Sí, dígame, ¿por qué razón ustedes no volvieron a entrar a la oficina después que me preguntaron si yo iba a predicar en el púlpito o abajo? Entonces ellos empezaron a reírse, uno al otro se miraba, pero finalmente uno dijo, mire pastor, le vamos a decir con honradez, es que hace unos años atrás aquí vino un profeta y dijo que para subir al altar había que quitarse los zapatos. Había que quitarse los zapatos. Entonces, desde luego, hay algunos de los hermanos de la Junta que son defensores de esa profecía. Y entonces, pues ellos nos metíamos en la oficina y decían, pero ustedes tienen que decir a él que se quite los zapatos. Entonces uno le decía al otro, ¿y quién de nosotros se los va a decir? Entonces se ponían de acuerdo, uno me lo iba a decir, pero cuando salían afuera decían que no y tenían que volver a entrar a buscar el otro. Ese era el entra y sale. Hasta que finalmente uno se le ocurrió una mejor pregunta. Pues vamos a preguntarle si él prefiere predicar arriba o abajo. Pues ya, pues cuando le dije, se acabó el issue. Pero ese pastor, esa ridiculez es la que hemos tenido todo este tiempo. Y yo le digo, hermano, si ustedes no hubieran pedido que me quitara los zapatos, yo me los quito. Y eso que estaban jotas medias. Con medias jotas y todo. No tengo problema con eso. Yo me quito los zapatos. Pues mire, yo he ido a iglesias donde me han mandado a quitar el reloj. Hay iglesias donde me han mandado a quitar la sortija. Iglesias donde me han mandado a quitar la pulsera. No he ido a una iglesia donde me han mandado a afeitar porque siempre me afeito para evitar problemas. No, pero cuando estoy aquí y estoy cerca de mis vacaciones, yo no me afeito. Esa es la verdad. Entonces, pues, y yo lo he hecho porque, ahora, lo que yo no voy a permitir bajo ninguna circunstancia es que alguien me diga que yo soy más santo predicando sin zapatos, y que soy más espiritual predicando sin zapatos, o que soy más espiritual sin reloj, sin sortija, porque eso no tiene que ver absolutamente nada, pero nada. Ahora, lo que la gente quiere hacer, pues no hay ningún problema. Y con mis hermanos mesiánicos yo no tengo ningún problema. Mi problema es cuando quieren forzarme a mí a una experiencia cultica que yo no deseo tener, porque yo a última instancia soy puertorriqueño, no soy judío. ¿Ves? Entonces, yo he ido a iglesias donde no tienen un sofá, tienen 2, y toquen el sofá ahí todo lo que quieran, no hay ningún problema. Ahora, nadie me venga a decir a mí que la presencia de Dios se hace evidente cuando se toca el sofá, porque cuando no se toca el sofá, ¿verdad? Entonces se queda descansando y no viene. No, o sea, pues, esas son las cosas que yo no voy a aceptar bajo ninguna circunstancia. Pero no,
Entonces, claro, cuando yo me topo con estos movimientos, hay un pastor en Orlando que un día me llamó preocupado porque había un hermano en la iglesia que se puso el kippah, que vino vestido con la indumentaria y con el manto. Y entonces trajo un himnario hebreo. Y allá le dijo al pastor, amigo mío, hoy yo quiero que tengamos un culto hebreo. Entonces pues él no sabía qué hacer porque él no quería lastimar al hermano. Y me llamó aquí, me dice, mira, tengo este problema, chicos. Eran cerca de las 10 y 15 de la mañana. Y a mí pues me encanta hacer broma. Y le dije, ¿tú tienes chavo en el bolsillo? Y claro, él presentándome un problema y yo preguntándole si tenía dinero, pues no guardaba relación. Me va a cobrar por el consejo. Me va a cobrar por el consejo. Y me dice, chico, ¿por qué tiene que ver eso? Y contéstame la pregunta. ¿Tienes chavo en el bolsillo, sí o no? Me dice, sí tengo. Le digo, pero ¿tienes suficiente chavo? Me dice, pero chico, dime, ¿tienes suficiente dinero en el bolsillo? Sí. Le digo, sal afuera, llama un taxi, ábrele la puerta al taxi, monta al hermano y dile que en la primera sinagoga que hay en el camino, allí lo deje. Porque se equivocó de lugar. O sea, donde él tiene que estar es en la sinagoga, no es en tu iglesia. Y es tan sencillo como eso. Me dice, oye, ¿es verdad? Y pagar el taxi. Pues no, por eso le pregunté si tenía chavo para que le pagara el taxi. Un acto de amor. Págale el taxi y mándalo a la sinagoga. Allí en la sinagoga que haga todo el acto litúrgico. Yo no tengo ningún problema. Ahora, sí hay cosas que a mí me molestan. Me molestan porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico una vez se dio una actividad entre pentecostales y se invitó al rabino. Pero el rabino puso condiciones. La primera condición que puso fue que él no podía entrar mientras estuviera adorando a Jesús. Y que solamente él entraría a recoger el homenaje que se le iba a hacer, luego se excusaría y se volvería a ir. Y a mí me dio, cuando yo supe eso, a mí me dio coraje. Yo fui a la organización y yo dije, yo voy a ver qué ustedes van a hacer conmigo cuando yo invite al sacerdote a predicar en mi iglesia. Pero ¿cómo que? Pues yo voy a invitar al sacerdote de la comunidad para que predique en mi iglesia y yo voy a ver qué ustedes van a hacer conmigo. ¿Pero por qué? Bueno, por lo menos ese sacerdote cree en el mismo Cristo que yo creo y no se va a ir cuando vea que nosotros estemos adorando a ese Cristo. Pero sin embargo ustedes le han hecho un homenaje a un rabino que llana y sencillamente no cree en el Cristo que nosotros creemos y ni siquiera desea estar presente en la experiencia de la adoración de mi Cristo. A mí me parece que es ridículo. O sea, yo creo que y yo no tengo ningún problema. De hecho, aquí hubo una vez un rabino que en varias ocasiones conversamos, decía, yo veo el programa de televisión tuyo y me gusta, no estoy de acuerdo en todo. Y digo, claro que va a estar de acuerdo en todo, pero, fantástico, pero me alegra saber que lo es. Pero eso no quiere decir que tengamos que concurrir, ¿verdad? Zacarías es un profeta mesiánico. Ahora, ¿cómo es que la iglesia primitiva se involucra en los documentos antiguos testamentarios para decir que Jesús es el Mesías? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo es que lo hace? Pues mire, para la iglesia primitiva, para Mateo, para Marcos, ¿verdad? Para Lucas, eso era fundamental, pero fundamental. Se le iba la vida. Si la iglesia primitiva no probaba que Jesús era el Mesías, pues tampoco se podía probar que era el Hijo de Dios. Entonces era fundamental y la iglesia primitiva lo tenía que probar. Desde luego, como resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y como resultado del testimonio de la resurrección de Jesucristo en la vida de la iglesia y la afirmación de ese querigma, el entendimiento de la iglesia se abrió. ¿Y qué hicieron? Ellos se fueron al Antiguo Testamento a buscar toda la evidencia que pudiera existir en el Antiguo Testamento que probara que Jesús era ¿quién? Que era el Mesías. Y desde luego,
¿Cómo lo hicieron? Pues a base de los hechos y a base de los dichos de Jesús. Y empezaron a buscar todo elemento de relación. Por eso usted notará que en el testimonio de la pasión de Cristo en la cruz aparecen las palabras de Jesús en la cruz. Y siempre aparece ¿qué cosa? Y para que se cumpliese ¿qué? La escritura. ¿Qué escritura es la que se tiene que cumplir? La Antiguo Testamentaria. ¿Por qué? Porque en lo que recogió la iglesia de los dichos y hechos de Jesús, empezaron a descubrir que había tanta expresión en el Antiguo Testamento que eran como contraseñas. Por aquí, por acá, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, los Salmos. Entonces, cuando ellos empiezan a ver, dicen, oye, mira, en esta expresión se cumplió la Escritura, en esta expresión de Jesús se cumplió, en este dicho de Jesús se cumplió. Entonces empezaron no solamente a defender el mesianismo y a sostener el mesianismo de Jesús desde el punto de vista de su experiencia, desde el punto de vista de la resurrección, desde el punto de vista de la llegada del Espíritu Santo. Inclusive la presencia misma, la llegada misma del Espíritu Santo fue validada como resultado de ¿qué? De un cumplimiento que profético, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Joel. Aquí es que estamos nosotros hoy. O sea, ese elemento es lo que implica cuando decimos vamos a buscar en los libros del Antiguo Testamento los planteamientos mesiánicos. Que muy bien, el autor pudo haberlo hecho en referencia a o en referencia de, pero la iglesia primitiva los miró en referencia a Jesús. Los interpretó en referencia a Jesús. Los probó en referencia a Jesús. Y desde luego, cuando hubo la experiencia de Pentecostés, Pedro en su sermón lo que hizo fue aplicar el Antiguo Testamento a la experiencia de ese día. Oiga, y 5,000 en una semana, 8,000 personas, judíos, varones, aceptaron el mensaje de Jesús como el Mesías. O sea, ese denuedo que había en la iglesia primitiva, que afirmaba el mesianismo de Jesús a base de las expresiones proféticas desde el Génesis hasta Malaquías, dio un resultado extraordinario. Pero lo que es maravilloso es que no se quedó el mensaje desde el punto de vista de un mesianismo, porque a fin de cuentas, si se queda desde el punto de vista del mesianismo, no afecta al mundo gentil. Para afectar al mundo gentil tenía que darse a base del testimonio del Hijo de Dios. Claro, después que uno es creyente y se vincula a la fe judeocristiana, le es muy fácil mirar al Antiguo Testamento y decir, gloria a Dios, aquí se cumple ¿qué? Todo lo que se dijo con respecto a Jesús como el Mesías. Pero es como resultado precisamente de la experiencia y de la aceptación que tenemos al documento antiguo testamentario como parte de la fe judeo-cristiana. Hoy, pues claro, ya hemos hablado bastante del libro de Zacarías, y hemos planteado algunas cosas. El martes pasado Rebeca nos estuvo planteando básicamente el capítulo 8, y desde luego, pues como se ha mencionado, se ha creído y se ha entendido que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 en efecto hubo un autor del libro de Zacarías, pero que del capítulo 9 al capítulo 12
se cree que fue un autor posterior, y hay inclusive algunos especialistas que dicen que del capítulo 11 y del capítulo 12 hubo otro. Hubo otro. Claro, esto no es un cuento que se da en el vacío. Esto es el resultado precisamente de cuando Mateo habla y dice que se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Jeremías, cuando dijo, cuando se habló de que entraría a Jerusalén montado sobre un ¿qué? Sobre un pollino. Y usted se mata buscando a Jeremías en ese verso, y ese verso no aparece en Jeremías. Ese verso lo tiene ¿quién? Zacarías. Pero entonces, en el siglo XIII de la era cristiana, un teólogo dijo, espérate, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Se equivocó Mateo. En lugar de decir Zacarías, dijo Jeremías. En el siglo XIII. Digo, espérate, pero ¿qué pasó aquí? Entonces él empezó a crear la inquietud. Fue un error de Mateo, porque obviamente la integridad del texto no se podía alterar. Si en el texto aparece y dice que fue Jeremías, a nadie se le iba a ocurrir decir, vamos a tachar esto aquí, vamos a poner Zacarías para aquí. No. No se puede alterar. Eso es lo que valida el documento sagrado como un documento sagrado. Pero entonces ese hombre, en el siglo XIII, empieza a decir, hay que buscar. Entonces, él descubre, y propone el hecho de que quien escribe el capítulo 11 y el capítulo 12, el capítulo 9, 10, 11 y 12 de Zacarías es Jeremías. Entonces dice, bueno, entonces como resultado de ese proceso empiezan a desarrollarse planteamientos de otros teólogos, pero lo interesante es que hoy en día la inmensa mayoría de los teólogos dicen, no fue Zacarías el que lo escribió. Desde luego, puede discurrirse y puede cuestionarse que haya sido Jeremías, pero lo cierto es que el hombre en su hipótesis tenía razón. No fue bajo ninguna circunstancia Zacarías el que escribió esos capítulos. Entonces, pues gloria a Dios, ¿verdad? Hoy tenemos más luz sobre la Sagrada Escritura que lo que podíamos haber tenido antes. Y desde luego, yo tengo que decirle lo siguiente, yo me gradué del Seminario Evangélico en el 1989. Y ya al día de hoy, los descubrimientos teológicos como resultado de los nuevos manuscritos, como resultado de todo el trabajo, oiga, dicen cosas extraordinariamente maravillosas con respecto al descubrimiento teológico, con respecto al descubrimiento bíblico. Así es que la escritura y la teología sigue siendo una fuente que inagotable. Siempre vamos a encontrar cosas nuevas. Ahora, el capítulo 8 de Zacarías, que yo pues obviamente no lo voy a tocar mucho porque ya se tocó, lo único es que hay que vincular ese capítulo 8 al 9, porque en alguna medida y a otras expresiones que encontramos en Zacarías, que hablan del mesianismo de Jesús, que lanzan esas pistas, ¿verdad? Claro, algunos teólogos van a decir, esos son textos oscuros. Pues está bien, pero para la iglesia primitiva no fueron oscuros. La iglesia primitiva vio aquí ahí a Jesús. Ahora, este capítulo 8, capítulo 7, capítulo 9 son una respuesta precisamente a si los días de duelo por la destrucción de la ciudad deberían continuar o no deberían continuar. Es decir, ¿se van a quedar ustedes en el duelo o van a salir ustedes del duelo? Porque a fin de cuentas
el profeta va a emitir unos oráculos proféticos que, oigan, que el jíbaro diría regentejan. ¿Se acuerda esa expresión? ¿Verdad? Eso regenteó por él para abajo. Pues, a siglos. Traspasaron siglos. Y estos profetas vieron y hablaron de cosas que se iban a cumplir que siglos después. Entonces, el profeta le está diciendo a Israel dentro de su documento, oye, ustedes se van a quedar llorando o se van a alegrar con lo que yo les voy a decir proféticamente será el destino de esta nación. Porque a fin de cuentas, lo que era importante para Zacarías era que Israel recordara que hubo un pasado de bendición en el pueblo, antes del cautiverio. Hubo un pasado de presencia de Dios antes del cautiverio, que el cautiverio advino como resultado de la desobediencia, que el cautiverio advino como resultado de darle la espalda a Dios. Pero a la larga, el mensaje del profeta Zacarías es precisamente: hay un futuro maravilloso, esplendoroso para Israel. Y en ese futuro, yo tengo el privilegio de poder, ¿qué? De poderlo identificar, de poderlo mirar y de adelantarles a ustedes unas noticias que, pues, llanamente no las verán, pero serán parte de la promesa que Dios ha hecho a Israel. Y desde luego, Zacarías es uno de esos profetas que retrata un futuro mesiánico bajo la metáfora de una tierra próspera, hacia la cual inclusive las naciones vendrán en peregrinación, ansiosos de encontrarse con el Dios de Israel. En la década del 70, como resultado de la celebración de los 25 años de Israel como Estado, salieron unos documentales interesantísimos. Y desde luego, ¿qué usaban dentro de esos documentales? Pues yo recuerdo que una de las cosas que presentaban era la cantidad de peregrinos que iba a Israel. La cantidad de todas las naciones. Y desde luego presentaban unas estampas de peregrinos de decenas de naciones, con sus banderas, pero a la misma vez añadiendo expresiones de Zacarías, donde decía: las naciones vendrán en peregrinación deseosos de conocer al Dios de Israel. Y desde luego, para los judíos, obviamente, ese planteamiento se sostenía simplemente en la persona de Yahvé. Pero los cristianos que utilizaban precisamente los mismos documentales para promover los viajes a Jerusalén, pues planteaban y decían: mira qué interesante cómo se cumplió la profecía mesiánica que dice que todas las naciones irían en peregrinación a Israel para encontrarse con su Señor. Porque a fin de cuentas, los cristianos, cuando van en peregrinación a Israel, van precisamente interesados más en conocer la base de la fe cristiana que los documentos históricos antiguos. Entonces, estos pasajes de Zacarías empezaron a servir para ese propósito. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo hoy, que ya comencé a hacer, que ya comencé a hacer, es que podamos mirar precisamente no solo a Zacarías, sino otros libros del Antiguo Testamento dentro de ese contexto. ¿Cómo es que la iglesia primitiva ve a través de la historia antiguo testamentaria los pasos de su Mesías? Y afirman y declaran que esos pasos son idénticos a los de Jesús, el de Nazaret. Y como Juan
eventualmente vincula a ese Jesús Mesías de Nazaret para declararlo el Hijo de ¿qué? El Hijo de Dios. Porque a fin de cuentas, Israel ni lo aceptó como Mesías y lo mató por decir que era ¿quién? Hijo de Dios. Ahora, sí, ve. Una de las preguntas que surgió el martes pasado. Sí, que te venga el micrófono, dice aquí el doctor. Una de las preguntas que surgió precisamente va en esta dirección, o sea, lo que llamamos en el estudio bíblico las reglas de doble referencia. Sí. De eso es lo que estaríamos. Sí, de eso es que estamos hablando. Estamos hablando de la regla de doble referencia. ¿Cómo puede el texto, como dije al principio, servir para el judío, interpretarlo en un sentido, pues, qué sé yo, cuando... déjame ver si yo recuerdo una experiencia que chocó conmigo en el seminario, sobre todo con el doctor Hueitito, cuando él estaba hablando sobre Isaías, súbete sobre un monte alto, oh anunciadora de Sión, ¿verdad? Y él finalmente decía, nosotros los cristianos podremos afirmar y ver ahí el mesianismo, pero cuando Israel estaba hablando y el profeta estaba hablando de Sión, punto. Claro, pero ven, nosotros los cristianos podemos desarrollar un sentido, como bien dice Becky, en el campo teológico de doble referencia. Y esas fueron las pistas que utilizó la iglesia primitiva para afirmar el señorío de Jesús y el mesianismo de Jesús. En el capítulo 8, que básicamente, obviamente fue discutido el martes pasado, pero que de alguna manera necesito pasarle por encima para entonces continuar con el pensamiento, pues en este capítulo hay una promesa en el oráculo profético de parte de Dios donde le anuncia a los cautivos que ya regresaron, porque ellos están allí, pero dice, mi presencia va a estar con ustedes, mi gloria va a ser extraordinaria dentro de Jerusalén. De hecho, la conocerán los pueblos como la ciudad de la verdad, y el monte del Señor lo conocerán como el monte de la santidad. De hecho, cuando uno empieza a contrastar, una de las cosas que uno descubre interesante es precisamente dónde está el Señor Jesucristo cuando empieza a hablar de la santidad. Pues está precisamente en el monte. Está emitiendo el sermón ¿dónde? En el monte. Por el otro lado, ¿qué es lo que plantea precisamente el Evangelio de Jesús? ¿Cómo se describe Él? Yo soy el camino y soy ¿qué? Y soy la verdad, ¿verdad? Por lo tanto, la profecía de doble referencia de Zacarías se ajusta a todo ese espectro. Porque Él va a decir, a la ciudad la conocerán como la ciudad de ¿qué? Como la ciudad de la verdad. Y es precisamente en esa ciudad donde nace el autor de ¿qué? De la verdad. Sí, perdone que los mahometanos ven a Jesús como un gran profeta, menor que Mahoma, ¿verdad? Pero sí, más grande que todos los otros. Sí. Y los judíos, ¿cómo es que lo ven? Que me da curiosidad. Los judíos pueden verlo como un profeta, no dentro del canon. Sí, un profeta, pero no dentro del canon. No como un profeta, digamos, como Jeremías o como Isaías. Eso es lo que básicamente ellos van a postular sobre Jesús. Ahora, ¿qué continúa diciendo el profeta Zacarías en el capítulo 8? Pues habla de una esperanza de paz. Inclusive hay un dato interesante que él dice, para ustedes el remanente esto les parecerá como imposible. O sea, lo que yo les estoy profetizando a ustedes les parecerá como imposible, pero Dios dice que para Él
no es imposible. O sea, que Él lo hará realidad. Inclusive plantea y dice, de oriente y occidente haré venir a mi pueblo, y yo seré su Dios en la verdad y en la justicia. Desde luego, es un pueblo desanimado, y el profeta empieza a invitarlos a que cobren el ánimo. Aquellos que están trabajando en la reconstrucción del templo, le dice, cobren el ánimo, porque a fin de cuentas, la razón por la que el templo está destruido es como resultado de mi ira y de mi castigo, pero ya no es así. Ahora, no construyen el templo pensando que yo los castigaré. Y de hecho, cuando uno toca esto, uno puede decir, bueno, pero Dios se contradijo, porque dijo que no los iba a volver a castigar, y sin embargo el templo finalmente volvió a desaparecer, y ha desaparecido por más de 2000 años. No sé si a usted se le ocurre pensar eso, pero es interesante las respuestas neotestamentarias. En las respuestas neotestamentarias es Israel quien dice, no nos importa, los vamos a matar, y si algún castigo que venga sobre nosotros la maldición. O sea, como que dice, relevamos a Dios de cualquier promesa que haya hecho, pero a este lo vamos a matar, a este lo vamos a liquidar. Y es como si todo estuviese que engranándose, ¿no? Como si hubiese ese engranaje para uno decir, ven acá, porque uno le dice, ven acá, pero a través del profeta Zacarías le está diciendo, nunca más, mira, ustedes están reconstruyendo el templo, y ahora será esto gloria, será esto bendición, será verdad, será justicia. El profeta Habacuc dice, Amós, por aquí va a pasar el Mesías. Habacuc dice, el deseado de las naciones va a pasar por aquí. Es decir, todo ese mensaje, después uno dice, ven acá, ¿y qué pasó aquí? ¿Dónde está el templo? Pero entonces, los que escriben la historia neotestamentaria dicen, no, si ellos estaban dispuestos en su odio a la persona de Jesús, ellos estaban dispuestos a que se rompiera todo, que caiga la maldición sobre nosotros, no importa, que vengan, que sea, pero a este lo liquidamos. Entonces, cuando uno empieza a estudiar, uno dice, óyeme, siempre hubo respuestas. Lo que pasa es que hay que mirarle nada. Era más importante garantizar la pureza de la ley. Oh, sí, era más importante garantizar la pureza de la ley que el Mesías. Cuando fue todo lo contrario. Fíjate que de lo que se hablaba era de verdad, de lo que se hablaba era de justicia, de lo que se hablaba, de lo que se anticipaba era el amor. Y de hecho, el reino de Dios en la persona de Jesucristo está definido en el Nuevo Testamento como un reino de amor, como un reino de verdad y como un reino de justicia. O sea, y no estamos más pendientes a su vanagloria por un reino concreto en la tierra donde estuviese como rector el jefe de ellos. Bueno, sí, también. Su Mesías, no otro Dios que el de ellos. Punto. Sí, Señor. Ahora, bueno, era como pudiéramos decir en aquel programa que escuchábamos por la mañana, de todo un poco. Era de todo un poco. Ahí había de todo. Ahora, fíjate que el profeta en el capítulo 8 le dice, mira, yo castigué a vuestros antepasados, pero ahora he decidido hacerles bien. Y es interesante que la división de Israel no fue una división que Dios planificó. Fue el resultado de ¿qué? El resultado de la intriga, fue el resultado del celo, fue el resultado de la envidia de los hermanos. Pero aquí el profeta Zacarías dice, mira, hasta de eso yo me he olvidado. Yo he venido a hacerles bien, tanto al norte como al sur.
sea, si Zacarías está diciendo que Dios ha venido a hacerle bien tanto al norte como al sur, fíjese las cosas que sucedieron, porque en este tiempo estuvo Nehemías, en este tiempo estuvo Esdras, a los del norte no le dieron paso. Y el oráculo profético era que se le iba a hacer bien ¿a quién? A los del norte como a los del sur. Ahora, ¿cumplió Dios esa promesa? Cuando los escritores neotestamentarios dicen que Jesús iba hacia Jerusalén, pero era necesario que pasara entre Galilea y Samaria. Samaria representaba a los del norte. ¿Se da cuenta? Eso dice, mira, pero qué maravilla, qué cosa extraordinaria. O sea, no se perdió el cumplimiento de la profecía. Yo me imagino a los cristianos del primer siglo leyendo todo esto, buscando todo esto y saltando de alegría, porque todo esto les saltaba a los ojos. Todo esto les saltaba. O sea, mira, qué cosa interesante. Fíjate que Lucas dice, él iba hacia Jerusalén, pero le era necesario para entrar, pasar entre Galilea y Samaria. Y finalmente se inclinó ¿hacia dónde? Hacia Samaria. Se inclinó hacia el norte. Y cuando se inclina hacia el norte, allí hay una mujer del norte, samaritana. Y la historia es más drástica. No era ni siquiera un sacerdote. No era ni siquiera uno del templo que estaba allá arriba entre los samaritanos. No, era una mujer. Y era una mujer de reputación dudosa. Pero es esta la que le lleva precisamente a los sacerdotes que están allá arriba. Dice, me he encontrado con uno que parece ser profeta. Y ellos bajan y lo entrevistan. Y cuando terminan de entrevistarlo, le dicen, no, mija, tú estás equivocada. Él es el Mesías. O sea, si tú dices que el profeta está equivocado, él es el Mesías. Entonces se cumple la profecía, se cumple. Le haré bien tanto al sur como al norte. De hecho, Lucas no se quiso quedar atrás en la información, y cuando conoció los datos quiso saber los resultados, y cuando descubrió los resultados eran maravillosos. Felipe salió con una comitiva para Samaria a confirmar la cantidad de cristianos que estaban allí y a orar por ellos para que recibieran ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Usted se da cuenta, hermano? Esto es una riqueza extraordinaria. Que uno dice, Dios mío, qué emoción tendrían que tener esos cristianos del primer siglo, que eso les saltaba de los documentos y lo veían a simple vista. Ahora, en ese capítulo 8, el profeta, en el oráculo profético, le dice a Israel lo siguiente: mis planes van a prevalecer en la medida en que ustedes hablen verdad, hagan justicia y provoquen la paz. Y de hecho, dentro, yo no espero que la palabra sea la correcta, ¿verdad? Pero dentro de los decálogos de las virtudes cristianas está contemplado precisamente hablar verdad, hacer justicia y traer la paz. Cuando Pablo escribe su carta a los Efesios y dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra malicia, contra... eso no es para que nos vayamos ahora a caerle pedra a los demonios y a declarar guerra espiritual, que digo, pues ¿para qué yo le voy a declarar la guerra a uno que ya está derrotado? A mí no me hace ningún sentido. Con todo, ¿verdad? No me hace ningún sentido. Ahora, cuando yo veo esto, donde Dios le dice a través del profeta, mira, en la medida en que estas cosas se van dando, es necesario que ustedes prevalezcan y hagan prevalecer mis planes, hablando verdad,
haciendo justicia y proclamando paz. ¿Cómo dice Pablo? ¿Cómo dice Pablo que se vencen las huestes de maldad en las regiones celestes? Pues él dice que se vencen hablando verdad, trayendo justicia y proclamando paz. Dice, qué cosa extraordinaria, o sea, qué sincronía del espíritu. Porque, oiga, déjeme decirlo de esta manera, yo estoy trabajando hace unas semanas pues, con un par de libros que quisiera escribir, y me he simplificado la vida. Usted no tiene la idea cómo me la he simplificado. Inclusive metí un sistema en mi computadora que yo le hablo y le escribo y me corrige, y cuando me canso de leer le ordeno, le digo háblame, y ella empieza a leerme, todo me lo lee, todo. La tecnología, ¿no? La tecnología. Y me dieron, muchachos, usted puede comprar otro, puede adquirir otro que todavía es más adelantado que eso. Ese es suficiente, ¿no? Entonces, qué interesante que usted se mete en una computadora, ¿verdad? Y dice, yo quiero que tú me hables de tal tema, o me des la exégesis de tal capítulo. Oiga, y ahí aparecen cantidad de teólogos hablando y dándole a ustedes argumentos sobre eso. Cuando estos hombres escribieron bajo inspiración. De hecho, no les quedaba de otra. Porque de dónde rayo podían arrancar a hablar si los documentos eran rollos de rollos de rollos. Difícil para decir, bueno, pues ponme esta mesa aquí, vamos a pasar aquí, vamos a mirar y volvemos para acá. Era bajo esa inspiración. Y ver cómo el Espíritu Santo provocaba esa sincronía. Fíjense que aquí está diciendo, aquí Dios está diciendo a través del profeta, de la única manera que se va a validar mi reino, lo que yo tengo para ustedes en esta restauración, es que se sostenga la verdad, se sostenga la justicia y se sostenga y se proclame la paz. Y Pablo dice, de la única manera que la iglesia puede vencer al diablo, a los demonios, a las huestes de maldad, no es con esas tonterías, es hablando verdad, haciendo justicia y proclamando paz. Luego también le plantea y dice, vendrán de muchos pueblos, se irán a pueblos y irán a ciudades, planteando lo importante que es buscar al Señor. Es decir, no solamente Israel será misionera, sino que los pueblos que se impactarán a su vez serán misioneros. Por el otro lado dirá, los pueblos y las naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor y de su bendición. En aquellos días los pueblos tomarán a un judío por el borde de su capa. Y desde luego, a la óptica crítica, pudiéramos decir, a la óptica crítica, ¿no? Podríamos decir, pues sí, en aquellos días los pueblos tomarán a un judío por el borde de su capa y le dirán, déjanos llegar hasta ti porque hemos sabido que en tu pueblo hay paz. Pero cuando leemos la historia de la mujer con el flujo de sangre, ¿qué está diciendo? Si tan solo tocara ¿qué? El borde de su capa. Ella estaba inmunda, que no podía tocar. Claro, ¿no? Pero si tan solo lo tocara. Mire, esa historia del testimonio de esta mujer es el resultado precisamente de todo esto que bullía en la mente, en el corazón de la iglesia primitiva. Y desde luego, como dijimos al principio, el capítulo 9 ya no tiene que ver con ese primer Zacarías, ¿verdad? Del que ya hemos hablado. El capítulo 9 nos presenta que el templo ya está construido, que el culto está restaurado, que
que ya necesariamente Zacarías se asoma en el remoto futuro para hablar y seguir hablando del reino mesiánico. Pero estos capítulos están entremezclados de pasajes que son oscuros, porque hay datos que algunos teólogos los pueden vincular, y de hecho uno lee a algunos de estos teólogos y dice, mira, en el capítulo 9 del verso tal a tal, de lo que está hablando el profeta aquí es de unos periodos, de unos reyes como Jeconías, que ya necesariamente pues estos reyes murieron de esta forma, y empiezan a describirlo desde el punto de vista histórico con un sentido y con un razonamiento interesantísimo, ¿verdad? Pero hay otras cosas que dicen, esto está oscuro, esto yo no sé ni qué es. Esto no lo puedo explicar, era como si el profeta estuviese hablando sobre un tema y de momento entremezclara lo que yo llamo una contraseña. Deja eso ahí. Más adelante alguien lo entenderá. Más adelante alguien lo sabrá. Más adelante alguien lo descubrirá. ¿Verdad? Y desde luego, aunque se puede entender que estos capítulos del 9 en adelante son de redacción posterior, no es impedimento para seguir viendo en estos capítulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, no hay impedimento para seguir viendo la postura profética mesiánica que Zacarías, sea el 1, sea el 2, sea el 3, que Zacarías sigue planteando. Y desde luego, en el capítulo 9 de Zacarías, yo le advierto una cosa, yo empecé por aquel reloj y me voy a dar llevar por aquel. Nadie venga después a decir que es aquel. Vamos a ver el capítulo 9. Capítulo 9. Alguien que vaya allí al micrófono, ve allí al micrófono y léenos el capítulo 9 para yo poder nombrar, ya que no tengo la computadora que me lea. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera, asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será abatida. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha,
Y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del astro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Aunque se entiende, como dije, que estos pasajes bíblicos son de redacción posterior, no son impedimentos para ver la continuidad de la profecía mesiánica. Aquí se menciona los destinos de Tiro y Sidón, de Gaza, de Cron, de Askelón, de Asdod, de Damasco, inclusive de las tierras adyacentes en Siria y el Líbano. Pero aun cuando tal vez en su Biblia aparezca y diga juicio contra los enemigos de Israel, es importante que no nos detengamos en el título y sí veamos los versos. Porque si bien es cierto, Dios hará juicio contra las naciones enemigas de Israel, no es menos cierto que dentro de la profecía de Zacarías hay un planteamiento de esperanza para ellas también. ¿Me sigue? La ley ahí se restauración. Y eso es importante, eso es bien importante, porque esto está vinculado precisamente al mensaje mesiánico. O sea, Jesucristo es Señor de todas, ¿qué? De todas las naciones, de todas las naciones. Y en ese sentido, fíjese que inclusive dice el versículo 7, dice, de la boca le quitaré la sangre y de entre los dientes el alimento prohibido. También los filisteos serán un remanente de ¿qué? De nuestro Dios. O sea, que la intención no es hablar meramente de destrucción ni de aniquilamiento, sino la intención es hablar del propósito del Mesías. El propósito del Mesías es salvar el mundo. Y aquí está presentado, precisamente dentro de ese contexto. Es un tiempo donde habrá salvación para todas las naciones. Ellos inclusive adorarán a Dios en Jerusalén con Judá. Y Dios acompañará a Jerusalén, claro, en ira, en contra de cualquier ejército que marche en su contra. Y mire, esta es una de las profecías más apegadas al corazón de los judíos, todavía al día de hoy. Todavía al día de hoy, los judíos y facciones judeocristianas dicen, contra Israel no hay quien pueda. De hecho, cuando usted llega a Israel y ve ese micro país rodeado de enemigos por todos lados, uno lo primero que se pregunta es, ¿cómo subsisten? Y lo primero que ellos dicen es, el profeta Zacarías dice que quien marche en contra de nosotros tiene un problema, irá sin Dios, porque Dios está marchando con nosotros. O sea, para ellos todavía la profecía sigue teniendo vigencia, sigue teniendo relevancia. Ahora, este profeta destapa el contenido mesiánico en el verso 9. En el verso 9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, y grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno,
en un pollino cría de asna. ¿Se da cuenta? Esto fue lo que resaltó sobre la iglesia primitiva. Ven acá, pero oye, pero si en un momento dado, estando en Jerusalén, estando en Galilea, Jesús dice que busquen un burrito, un asno, y él se monta en él y viene camino hacia Jerusalén, y hay una gran fiesta, y algo pasó allí. Todo el mundo empezó a tirar sus mantos al suelo y empezaron a gritar Hosana, que quiere decir ven a auxiliarnos, necesitamos tu auxilio. Dice, oye, pero esto fue dicho por el profeta casi 5 siglos antes, más o menos al mismo tiempo que Colón vino a Puerto Rico. ¿Ah? Para que tenga usted una idea, ¿verdad? Un cuadro cronológico. Dice, oye, pero esto lo dijeron 500 años atrás. Y claro, Miqueas hace el mismo planteamiento, y Mateo es el que lo resalta dentro de su evangelio. Dice, sucedió, se cumplió, vino a la realidad lo dicho por el profeta. Y desde luego de eso, hay unos versos desde el verso 10 hasta el verso 17 donde se entremezclan una serie de experiencias, pero es como si el profeta hiciera una mirada retrospectiva y dijera, mira, a ustedes los que yo saqué de Babilonia, a ustedes que vivieron en el dolor, los que vivieron en la profundidad, en el hueco del dolor, a ustedes es que yo les estoy hablando. O sea, anímense, cobren fuerza. La agenda de Dios, la agenda que Dios tiene es extraordinaria, es maravillosa. Y de hecho, a mí me gustaría por lo menos que veamos y comparemos un poquito algunos de los capítulos. Por ejemplo, ese capítulo 9, verso 9 al 11, ¿verdad? Que ya leímos, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador, humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna, destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco del combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, por la sangre de mi pacto, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. Si miramos lo que nos dice Mateo en el capítulo 21, verso 2 al verso 7, dice, vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Y aquí dice Mateo, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó. Oiga, estos los teólogos hoy en día se sientan a llegar a sus conclusiones, como los observadores del boxeo, ¿verdad? Que emiten su opinión porque no estaban dentro del ring. Pero la iglesia primitiva, cuando estaba escribiendo esto, estaban en otra dimensión. Era otra emoción la que vivían. Estaban en el marco de una experiencia
totalmente, tendrían que estar asombrados. Dice, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás de él gritaba, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Fíjense que Zacarías lo profetiza casi 500 años, 400 años, y la experiencia se da en la vida de Jesús. Lo mismo vamos a encontrar en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 14 y verso 15, donde Juan también toma la experiencia para decirnos prácticamente lo mismo, pero dice, al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura, no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu Rey montado sobre un burrito, tal como el profeta lo había declarado. Ahora, si vamos de nuevo a Zacarías al capítulo 11, ¿verdad? Verso 12. Zacarías 11, que tengo allá del tingo al tango, ¿no? Zacarías 11, 12 y 13. Dice el profeta, dice, les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Valiente precio el que me pusieron. Entonces, el Señor me dijo, entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. Cuando uno ve a Mateo refiriéndose precisamente a la experiencia, dice, oye, ven acá, nosotros vivimos una experiencia con Jesús similar, y él la narra en Mateo 27, en el verso 9 al verso 10, y dice, así se cumplió lo dicho por el profeta. Claro, él dice Jeremías. Y esto fue lo que provocó entonces la búsqueda de la que le hablé ahorita, ¿no? Dice, tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero que me ordenó el Señor. Si miramos, claro, ese era el precio de un esclavo, según la ley del Éxodo. Compraron como un esclavo. Vaya precio el que me han dado, ¿no? Ahora, por el otro lado, si miramos a Zacarías capítulo 12 y verso 10, ¿verdad? Zacarías 12, verso 10, dice aquí, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí, harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único, llorarán amargamente, como quien llora por su primogénito. Vayamos a Juan, capítulo 19 y verso 37. ¿Verdad? Viene y dice, y como dice otra escritura,
Este no se atrevió a decir que era Jeremías. Y como dice otra escritura, mirarán al que traspasaron. Y en Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis y en el versículo 7, el mismo vidente en el Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 7, deja que llegue ahí. La ventaja ahora es que no es un rollo, ahora es internet, ¿verdad? Es para no desincronizarme de acá, ¿eh? El 7, 1:7, dice, miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Si miramos Zacarías 13:7, Zacarías 13:7 dice, despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso, hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Mira lo que dice Marcos capítulo 14, Marcos 14 y verso 27. Déjame ver si llego. Marcos 14 y verso 27. Dice, todos ustedes me abandonarán, dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán ¿qué? Las ovejas. Es decir, el mismo Jesús toma las referencias de Zacarías en su oráculo profético para decir, lo que él dijo se cumplirá ¿con quién? Conmigo. En Zacarías capítulo 14 y verso 5, no se apure que ya estoy terminando, pero yo dije que yo quería hablar precisamente de este engrane mesiánico, ¿no? Profético que encontramos. En Zacarías 14 y versículo 5, ¿verdad? Dice, ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus ¿qué? De todos sus fieles. Vamos a ver lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, porque Pablo también se coló ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13. Tesalonicenses 3:13. Vamos a ver si lo vemos acá. Está buscando por página. Esa es la impaciencia de nosotros. Antes nos daba más trabajo y ahora queremos que la internet prenda antes que la prendamos. Primera de Tesalonicenses 3:13. 3:13. Ahí, okay. Dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Fíjese que Zacarías usa el término el Señor venga con qué, con todos sus santos, y Pablo utiliza qué, el mismo término, el Señor venga con todos sus santos. Si vemos a Zacarías capítulo 14 y versículo 8, ¿verdad? Dice, en aquel día fluirá agua viva desde Jerusalén, tanto en verano como en invierno, y una mitad correrá hacia el mar muerto y la otra hacia el mar Mediterráneo. En Juan capítulo 7 y verso 38, mire lo que encontramos. Dice aquí en el verso 38, verso 37 y 38,
En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva.